Bueno, una de las conclusiones que quedó muy clara, y eso estuvo bueno porque creo que para eso se llamó al Ministerio y también al directorio de OCE, fue para que quede claro si estas obras son definitivas o no, porque había mucha confusión de parte de los diputados, de nuestra parte de los vecinos y también creo que de los medios de prensa, de que no estaba claro qué es lo que iba a pasar en este sentido. Y creo que ahí fue muy claro el director de la OCE, de que sí, esta infraestructura que se hizo es permanente, sobre todo, así lo entendí yo, a lo que pertiene a la obra de las cañerías. Lo que son los diques, yo entendí que hay ciertas preferencias de que, por ejemplo, el dique de Velastiquí, ese sí les gustaría a la OCE mantenerlo o volver a reconstruirlo en realidad. Por el tema de la salinidad, seguramente. Por el tema de la salinidad y porque les da una capacidad de tomar aguas abajo de aguas corrientes, que es lo que hicieron en este momento de la crisis hídrica, porque el tiempo que necesita el agua para bajar de Paso Severino hasta aguas corrientes parece que son 30 horas, eso es lo que dijo el directorio de OCE ayer, y eso puede ser mucho tiempo en momentos de crisis. Entonces tener esa segunda opción le parecía útil, digamos. El dique de Bullental, de Campanario, como también se le dice, ese no estaba tan claro si había una necesidad todavía de mantenerlo, de volver a reconstruirlo, y esas eran las partes que se decía que eran transitorias, no permanentes, y por eso la confusión aparente entre si era transitorio o no la obra en sí. Queda claro de que era, yo diría a propósito, que se manejaban esos diferentes conceptos para no tener que decir en claro qué es lo que se tenía que, o qué es lo que se estaba manejando, claro, ¿no? Ahora, afectaciones del río, ¿no? Eso también se habló. Sé que Vega formuló 37 interrogantes de distinta índole. ¿Cuáles fueron algunas de esas otras interrogantes, ¿no? Repercusiones del río, la situación hacia el futuro luego de esta obra. Es interesante la perspectiva, digamos, de César Vega ante esta obra. Siendo de un partido ecologista, su punto de vista era más bien, ya que se hizo la obra, ya que se invirtieron estos millones de dólares, ¿por qué no se usa a futuro? Eso no es la postura que tenemos acá los vecinos, ni la que tengo yo. Entonces, había preguntas hacia lo que es el medio ambiente y la hidrología, pero no de una manera tan pertinente o tan crítica como capaz yo la hubiera puesto. Sí hubo preguntas de su parte y también de otros diputados hacia lo que es el estudio de impacto ambiental, donde no me quedó claro si hay uno pequeño, si se va a hacer uno más grande, porque también yo le entendí que parte de la infraestructura que se hizo se va a tener que volver a repensar para que pueda ser útil a futuro. Entonces ahí sí se tendría que hacer una licitación, un estudio de impacto ambiental. Cómo y cuándo se va a hacer esa parte, eso no quedó claro, por lo menos a mí no me quedó claro. Ahí está. De las respuestas, ¿no? ¿Qué evaluación tenés de las respuestas que dio tanto el ministro de Ambiente como el presidente de OCE de la situación? El presidente de OCE creo que fue relativamente sincero. Entendemos que es un carácter político igualmente, pero dentro de todo fue bastante sincero, que esto fue una situación difícil, de que sí ya tenían planificado esto de antes, se hablaba de enero, de marzo, pero de que si él hubiera ido con un proyecto hacia el Parlamento en ese momento nunca se lo hubieran avalado, que probablemente tiene razón.
pero también se podría haber manejado de otra manera, capaz presentando ciertos escenarios al Parlamento para luego, cuando eso ocurra, poder decir, bueno, ya abrimos este cajón que ya se avaló, en fin. Pero a él lo encontré relativamente sincero dentro de lo que explicó. El Ministerio de Ambiente, yo hubiera esperado que, como es un ministerio nuevo que se creó, que justamente está para cuidar el medio ambiente, su función, que hubiera sido más claro en decir, esto es un área protegida, acá estamos haciendo intervenciones graves, importantes, tenemos que velar de que esto sea algo que se haga bien, donde pensemos bien en el medio ambiente, incluso decir, esto capaz que no se puede hacer porque fue hecho en emergencia, para una situación de emergencia, no estamos más en emergencia, entonces no se puede. Hay que repensarlo. Y esa postura no se dio, incluso se leyeron partes de qué es lo que constituye esta área protegida y que ahí no se decía claramente de qué obras de OCE no se pueden hacer. Bueno, en el momento nadie pensó, creo, que se iban a hacer este tipo de obras. Entonces, ahí hubiera esperado una postura un poco más clara de decir esto es algo que se tiene que cuidar y acá vamos a poner mucho ojo en que realmente se cuide, incluso en pensar de que no pueda haber esta obra a futuro, aunque haya costado millones, pero se hizo dentro de cierto margen y ese margen ya no está más. Exacto. De cara al futuro, ¿entendés que a partir de esta interpelación puede cambiar algo? ¿Entendés que, bueno, que se pueda rever? ¿Quedó algo claro de cara al futuro? Dado el carácter de la reunión, esto no es una reunión en la que luego queda una resolución del Parlamento, no es una interpelación tal, sino que una interpelación mini, digamos. Entonces, está bien, dijeron sus puntos de vista, hubo un intercambio también entre los parlamentarios, pero no quedó pasmado, digamos, el camino a futuro y pautas hasta tal fecha, tal cosa, estos les tenemos que rendir tal cuentas o este informe. Eso a mí no me quedó tan claro y tengo entendido que también tiene que ver con el carácter de este tipo de reuniones que no requiere algo tan específico. Ahí está, bueno. Cambio un poco de tema. Hubo reuniones de la Cuenca del Santa Lucía, te han propuesto para participar también allí, trabajando. Esta es el área protegida, también pertenece a lo que es Humedales de Santa Lucía y demás. Hablamos un poquito de esa posibilidad de poder trabajar también y plantear y representar las inquietudes de los vecinos. Son cosas diferentes, ¿no? O sea, está la comisión de la Cuenca del Santa Lucía, que esa tiene su forma de manejar, y luego está el área protegida de los humedales de Santa Lucía, donde se está por formar lo que se llama la comisión asesora específica, que viene a ser como una comisión de cuenca para el área protegida, para luego trabajar en el plan de manejo, avalar el plan de manejo, tener un plan de monitoreo para ese plan de manejo, y ahí eso se está conformando. Hace un mes y medio vino el Ministerio de Ambiente representando el SNAP para buscar integrantes de la sociedad civil y de diferentes entes que pueden estar interesados, que están involucrados en el área protegida. Entonces ahí propusimos diferentes tipos de personas, digamos, pero no llegamos mucho más allá de eso, y actualmente estamos pues en proceso de que yo pueda representar a los vecinos acá de Buyental, pero es todo un proceso bastante burocrático que no cualquier persona va a poder llevar adelante. Entonces ahí, en términos de participación, inclusión, es bastante complicado. O sea, una persona que luego tenga que ir a buscar firmas de otras personas para poder representar a ese grupo, me parece complicado. Capaz que lo pueda hacer una asociación de lecheros o algo que sea más formal, que ya tenga un carácter más formal, pero acá en esta zona no tenemos
estos grupos formales, por lo cual lo encuentro bastante complejo, digamos, poder integrar esta comisión. Bueno, por otra parte, ha habido inundaciones, se han reiterado. En toda esta zona, ¿cambió algo? La afectación del río, el avance del río, ¿y entendés que algo de eso sí cambió es a causa de las obras que se realizaron? Eso sería hacer especulaciones. En toda esta área hay muy poco monitoreo de lo que es el área protegida, las especies que tenemos de flora y de fauna. Entonces ahí eso sería especulación total. Lo que sí sería bueno es hacer un buen monitoreo para saber qué es lo que tenemos, para saber qué especies también de fauna nativa tenemos acá. Nosotros hemos puesto unas cámaras trampa y vemos gato montés, vemos mano pelada. Pero eso es, digamos, carácter personal, ¿no? Pero no hay un monitoreo específico para esta zona, entonces también lo mismo, vuelvo a lo que dije antes, o sea, ni siquiera sabemos si lo que pasó en esta zona ha tenido un impacto o no, porque no hay monitoreo. Entonces, de parte del Ministerio de Ambiente, decir que no hubo impacto es también tener, o sea, no saber, porque no hay monitoreo, no podemos decir si hay impacto o no, porque de hecho no lo sabemos. Ahí está. Bueno, te voy a cambiar de tema para hablar del proyecto Neptuno Arasatí. Sé que hace unos días también estuviste disertando. ¿Qué opinas de ese proyecto que está en vías de concretarse? Ahora hubo una instancia judicial que de alguna forma lo frena hasta tanto haya más información, pero ¿qué opinión tenés? Tengo entendido que hay 3 juicios actualmente que se está haciendo al proyecto Neptuno Arasatí. Mi opinión sigue siendo un poco la misma como el año pasado, acerca también de este trasvase. Más del 50% de agua se está perdiendo en las cañerías del área metropolitana. Esos caños no se están arreglando, estamos gastando mucho dinero en aumentar el caudal hacia el área metropolitana en vez de arreglar y de esa manera llevar el caudal que ya le estamos sacando a los ríos uruguayos. Y sí, entonces Arasatí sería agregarle caudal, más o menos el mismo caudal que estaba planificado de sacar de acá del río San José. Hay otras formas de manejarlo y eso es lo que yo estuve exponiendo la semana pasada en Rafael Peraza, donde yo hablé sobre diferentes formas de captación de agua y de uso de agua, mostrando diferentes ejemplos de alrededor del mundo. Pero sigo en la misma postura de que empecemos, por favor, por arreglar las cañerías para mejorar que llegue el agua que estamos sacando de nuestros ríos hacia el área metropolitana y no de estar sacando más aguas por otras partes que luego se van a estar perdiendo más todavía si no arreglamos. El diputado Vega ayer estaba hablando de un 7% que se tiene que arreglar que se tendría que haber arreglado para que la situación del año pasado no haya llegado al nivel crítico al que llegó. 7% no me parece tanto. Ahí está. O sea que habría que optimizar, ¿no? Mejorar toda esa red y ahí simplemente, sin esas pérdidas, digamos, de agua, ya se podría mejorar la situación. Sí, o sea, de hecho ese 50% del cual se habla, la mitad de ese 50%, o sea, el 25% se pierde en lo que se llama el agua que no es renumerada, o sea, que se roba. Pero el otro 25% es pura y netamente responsabilidad de la OCE de arreglarlo. Y 25% de esos 600 millones, podemos hacer las cuentas, es lo que se está tratando de sacar de Arasatí.